Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestri. Vamos con el tercer capítulo de La senda de la serpiente. Y como siempre no voy a estar solo, voy a estar con Jordi. Vamos a darle la bienvenida. Vamos allá. ¿Qué tal, Jordi? Hola Ricardo, aquí estamos, empezando, preparados para la serpiente, la boa, la anaconda o lo que sea. Lo que haga falta, ¿no? Bueno, tenemos aquí una pequeña escaleta que hemos hecho y lo que me he dado cuenta cuando la estaba revisando, que me dejo cosas por ahí en medio. Por ejemplo, en la Edad Media nombro muchas cosas y no nombro a los templarios, pero como ya hablamos de los templarios en otro capítulo, pues lo vamos a dejar un poquito aparte, ¿vale? Porque si no nos vamos a repetir y si saldre, pues haremos alguna referencia. Y otras cosas. Y la gente, si piensa que nos hemos dejado algo interesante, pues que nos lo digan. Porque si no, seríamos un programa de 10 horas. Y bueno, y si te parece, nos vamos atrás en el tiempo y vamos al final, a la Edad Media, ahí a la Edad Media, a lo que se llama la Edad Antigua, ya las postrimerías del Imperio Romano. Y ahí, pues, aparece el cristianismo. Bueno, ya el cristianismo ya se está haciendo fuerte y con el cristianismo vienen las primeras herejías. Y todas estas herejías tienen un cierto aire, un aire total gnóstico, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo que venimos diciendo desde el capítulo 1, el gnosticismo. No nos vamos a repetir, pues nos repetiríamos como el ajo, pero están desde el principio. ¿Y desde qué principio? Pues desde el principio. Es decir, ya se les nombra en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Y vamos a decir dos puntos. Hay más, pero pues, para no agotar el tema. En el Evangelio de San Juan, pues nos habla, en el Evangelio, en las cartas de San Juan y en el Apocalipsis, nos habla de una cosa curiosa, los Nicolaitas, que me he puesto a ver qué pueden ser los Nicolaitas, si tienes más idea que yo, y ahí es un poco difuso, ¿no? Y son mencionados en el contexto de ese cristianismo incipiente. Ya os digo, se estaba todavía componiendo el Nuevo Testamento y ya habían herejías de todo tipo. Y comportamientos extraviados de todo tipo, ¿no? En fin, o sea que desde el principio, por así decirlo, esta nueva fe, esta nueva religión, la religión cristiana, desde el principio nació en crisis ya. Lleva 2000 años en crisis, de crisis en crisis hasta el éxito final, ¿no? O por decirlo de alguna manera. Y bueno, sobre los Nicolaitas, que yo me acuerdo que en las cartas estas del Apocalipsis, oye, puedes interrumpir cuando quieras, que no has de abrir todo el pico. No, es que estaba pensando lo que tú has dicho del gnosticismo. De hecho, yo creo que el gnosticismo es tan antiguo como la humanidad. Exacto. Es en Pero vamos a paralelo. ver, sí, la herejía gnóstica, la gnosis nace con el cristianismo porque me explico, en el sentido de que es cuando se le da ese nombre, cuando estas ideas se parasitan, cuando estas ideas parasitan el cristianismo. Antes tenía otros nombres, ¿no? O sea, pero vamos, es la misma idea. Yo siempre hago esta aclaración porque siempre está el típico, hombre, ¿qué dices? La gnosis es una herejía cristiana del siglo... Vale, sí, pero esas ideas vienen de antes y habían parasitado, entre otros, al judaísmo. Entre otros. Pero por seguir la línea. Ricardo, Sí. yo creo que siempre ha existido una lucha entre dos ideas centrales, que es lo que el dijimos en el gnosticismo, primer programa. sí, que es una desviación, y la otra que sería una adoración pura al Creador. Pero bueno, lo que tú decías, en el mismo momento, que cuidado, que el cristianismo no nace con Cristo. El cristianismo nace después de Cristo, cristianismo como tal. Ah, bueno, sí. Y como dato curioso, en Antioquía es donde se les empieza a llamar cristianos. Antes tenían otros nombres, el Camino, es que ahora no me acuerdo qué más nombres tenía. Y cristiano, no lo he estudiado, pero a mí me da la sensación de que era algo, mira, estos cristianos, algún nombre despectivo que, mira, pues Es peyorativo. es peyorativo y se ha hecho de ello un nombre
un hombre pues, que ha triunfado. Bueno, pues el origen del término Nicolaitas, según algunos, deriva un tal Nicolaus, que puede referirse a un personaje mencionado en los Hechos de los Apóstoles. Y según algunas tradiciones, Nicolaos de Antioquía era uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles y su interpretación de la fe cristiana se cree que llevó a la formación de este grupo. Bueno, parece ser que lleva a cabo unas prácticas que se consideran inmorales desde el punto de vista moral y además practica una especie de sincretismo religioso. Bueno, ya desde el principio está. Cuando te dan la lista de las herejías del principio del cristianismo, se pone la gnosis y luego además docetistas, arrianos y tal. Pero te das cuenta que la gnosis es como la madre de todas las herejías y las demás todas participan de esta principal. Son casi se van desgajando de esa idea principal. En el Apocalipsis se menciona que los nicolaitas serán objeto de reprobación. En una de las cartas a no sé qué iglesia, dice, es que no me acuerdo de memoria, no tengo esa memoria fotográfica, me acuerdo que, no sé, a la de Sardes o alguna de estas, pues Tiátira, ¿sabes? Que al principio del Apocalipsis va diciendo, carta a la iglesia de tal, a la de cual, dice, tengo a favor tuyo que desapruebas las doctrinas de los nicolaitas. Sin embargo, papá, y les va dando un palo a cada una de las iglesias de Asia Menor. Bueno, es un grupo de cristianismo primitivo ya muy heterodoxo y bueno, y no he querido profundizar más porque no es una cosa que esté muy definida. Luego hay otro personaje, atención, este es más peliagudo, que es Simón el Mago. Y este está se narra en los Hechos de los Apóstoles, que narra el funcionamiento de la iglesia incipiente. Y este Simón el Mago era un mago, efectivamente era un mago, un señor y ya sabemos que la magia no es lo mismo que la religión. ¿En qué se diferencia magia de religión? La religión, al menos como la entendemos nosotros, hay gente, claro, religión, el concepto, religión es tener una relación con Dios, de cierto modo, cómo tienes la relación con Dios, mientras que magia es el tratar de tener poder sobre los poderes sobrenaturales. Es la gran diferencia entre magia y religión. Un mago quiere tener poder sobre fuerzas sobrenaturales para usarlas para mal o para bien. Bueno, en fin, esto ya es más discutible. Y un tal Simón el Mago, que a la predicación de Pablo y tal, pues se convierte y dice, ostras, qué maravilla. Creo que es Pablo, sí. No sé si es Pablo o Pedro, pero es Hechos 8, capítulo 8, versículos 9 al 24. La cuestión es que ante la predicación apostólica, él dice convertirse y en un momento dado, cuando ven que va imponiendo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va dando poder y tal, él dice, oye, ¿cuánto me cobráis por tener, cómo puedo conseguir el poder del Espíritu Santo para yo, bueno, y entonces lo maldicen, dicen, oye, arrepiéntete de tu pecado, que esto es muy grave, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, luego lo detallaremos un poquito más. Decir que Simón ha dado lugar a un delito dentro de la legislación del derecho canónico, que es el delito de simonía, que es el comercio con los cargos eclesiásticos, etcétera, etcétera. Un poquito. ¿Y qué se sabe de él? Pues se sabe que era natural de Samaria. Se describía como un mago o hechicero. Tenía una reputación considerable entre el pueblo, quien lo consideraba un poder de Dios, asombrándose por sus prácticas mágicas. Eso es lo que dice la escritura. Bueno, un tipo, pues eso, espectacular. Cuando se encuentra con los apóstoles, Pedro y Juan, ¿ves? Era Pedro, es que lo tenía que apuntar, tengo mis apuntillos aquí y he dudado, Pablo, no era Pedro. Cuando llegan a Samaria para proclamar el Evangelio, lo cual es importante, el hecho de que Pedro y Juan lleguen a Samaria, porque antes no se les hubiese ocurrido ir a Samaria a predicar. Sabemos que los samaritanos, en una rama heterodoxa del judaísmo, bueno, no vamos a entrar por ahí, y se odiaban a muerte. A proclamar el Evangelio llegan ahí a rezar por los nuevos creyentes. Simón observa los milagros y quiere tener poder también para imponer el Espíritu Santo. Intenta comprar ese poder. Y ahí es cuando Pedro pues lo maldice y le dice que, bueno, que eso no, que no se puede comprar el don de Dios.
Y Simón el Mago se ha convertido en una especie de símbolo del peligro de intentar comercializar o manipular estos bienes sobrenaturales dentro del cristianismo, ha dado lugar a ese delito. Y también, atención, que esta es la parte que más nos interesa, tiene esa doble vertiente, esa es la más chabacana, ¿no? Hombre, a ver, dame el poder de ser obispo y luego, pues, que puede ocurrir, ¿no? Compraventa de cargos eclesiásticos, etcétera, etcétera, sin una idea clara o con falta de rectitud de intención. Es un pecado grave. Pero hay la vertiente gnóstica. En textos posteriores y tradiciones cristianas, Simón es a menudo asimilado a ciertas corrientes gnósticas y es visto como una figura que representaba la desviación de la enseñanza cristiana auténtica. Vamos, que es como un prototipo de, pues de como ya en los primeros tiempos ya esa amenaza de la magia ya se cernía sobre la Iglesia. ¿Mm? Y la magia ya sabemos que no es propiamente una religión. Y bueno, vamos a hablar. Oye, estoy hablando mucho, es que me da la sensación de que no hablas. Pero bueno. Bueno, no, te escucho. Bueno, entre los primeros siglos del cristianismo, voy avanzando a velocidad de crucero. Surgieron diversas herejías que desafiaron la enseñanza ortodoxa de los apóstoles. Voy a presentar 7, así, sumarísimamente. Yo creo que la primera es la más importante y la que más nos lleva, porque es lo que estamos siguiendo desde el capítulo 1. Yo advierto a la gente que, por favor, si ya empieza aquí, in media re, en este capítulo, por favor, vayan al capítulo 1. Ya se lo pondré fácil, le pondré los enlaces, porque si no, tendré que explicar muchas cosas. Digo, porque vamos a hablar del gnosticismo así, dando muchas cosas por supuestas. Pues la primera gran herejía es el gnosticismo, que es la madre de todas las herejías, por decirlo de alguna manera. Se caracterizaba así sumariamente por la creencia en un conocimiento secreto, la gnosis, que conducía a la salvación, que va en contra directamente del Evangelio, que dice aquello: gracias te doy, Dios mío, porque has ocultado estas cosas a los sabios y se las has enseñado a los humildes, a los pequeños, etcétera, etcétera, que viene en San Lucas y en San Mateo. Los gnósticos rechazaban la naturaleza material del mundo. Atención, esto es importante, tomemos nota, ¿eh? En la materia siempre es mala. Aunque, mientras que para las corrientes ortodoxas la materia es buena porque ha salido de la mano de Dios, aunque crean en la parte espiritual. O sea, rechazaban la parte material del mundo, enfatizaban una comprensión esotérica de la divinidad. Esto es algo solo para iniciados y te tiene que llevar la iluminación. Por lo tanto, la especulación teológica no tiene cabida, te tiene que llegar la iluminación. Y bueno, en diversas sectas gnósticas, propiamente gnósticas. Bueno, luego tenemos el arrianismo, fundada por Arrio, un sacerdote de Alejandría. Esta herejía negaba la naturaleza divina de Cristo. Bueno, decía que Jesucristo, el Hijo, era creado por el Padre y por lo tanto no era la misma sustancia que Dios Padre. Bueno, y llevó a un concilio y tal. Era tratar de hacer entendible el misterio de la Santísima Trinidad y bueno, es una especie de racionalismo, de quitar toda la parte no inteligible. Luego veremos que tiene también sus toques de gnosis. Luego está el docetismo. Esta creencia sostenía que Jesucristo solo tenía la apariencia de ser humano. Ya empezamos. No podían concebir que Dios se hubiese encarnado. Era pura apariencia. Aquí sí, la impronta gnóstica está bien claro. Es una variante del gnosticismo. Y que su sufrimiento y su muerte en la cruz no eran reales, sino ilusiones. Los docetistas afirmaban que debido a su naturaleza divina, Cristo no podía haber experimentado el dolor físico. Todo lo material es despreciado. Luego está el marcionismo, fundado por Marción. Esta herejía promovía una versión radical del cristianismo que rechazaba el Antiguo Testamento. Atención, aquí otra vez la impronta gnóstica, porque consideraba a Dios como un ser completamente diferente del Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es identificado con el creador de la materia, es decir, con el... Se me ha ido el nombre. Échame una mano, lo decía Platón, el demiurgo. El demiurgo. Por lo tanto, todos los actos del Dios del Antiguo Testamento estaban mal de origen. Había un dualismo. Mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios espiritual, nada material, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está el montanismo. Bueno, no sigamos. Bueno, hay otra cosa que es el pelagianismo, que uno se salva por sus propios medios.
y si queréis lo dejamos aquí. Pero vemos que todas tenían una impronta gnóstica, más o menos, en algunas muy evidentes, como los docetistas. Y, y si nos vamos ya a una cosa que a mí me llama mucho la atención, es que si uno entra en... Ya no entramos en los evangelios llamados apócrifos, que se pueden dividir en dos. Unos que simplemente son leyendas piadosas y que incluso, bueno, no tienen por qué ser del todo falsos, pero no, pero son leyendas piadosas o no se han considerado nunca como canónicos. Y luego hay otros que ya están hechos expresamente para buscarle los tres pies al gato. Así el evangelio de Tomás, etcétera, etcétera. Esto de, bueno, que por ejemplo hay uno en el que Judas está enchavado con Jesús para, bueno, en fin, para que realmente lo traicione y así poder llevar a cabo el plan y, bueno, unas cosas muy raras. Pero no vamos a entrar en eso porque nos desviaríamos, pero que sepamos que esos evangelios que dicen, estos evangelios de Al-Hamadi que hemos encontrado, etcétera, etcétera, bueno, van por otro lado. Eran heterodoxos desde el principio y están planteados como algo heterodoxo. Mientras que hay otros que son, pues, leyendas piadosas. Bueno, pues de entre los evangelios canónicos hay la manía, entre muchos de estos grupos esotéricos, es decir, el de Juan es el bueno porque es el más espiritual y es los otros son morralla, pero el de Juan es el que ha encontrado las esencias. Se lo iban a su, digamos que lo acercan acercan el asco a su sardina, ¿no? Como que Juan habla de en el principio y es más elevado y tal. Pero justo es lo contrario. Juan, como ya hemos visto cuando denuncia a los nicolaitas y todas estas desviaciones, hay que tener en cuenta que era el apóstol más joven y murió casi con 100 años o con 100 años cumplido, con lo cual se calcula, algunos dicen que tendría que tener 15, 16 años cuando empezó, no lo sé, pero desde luego murió muy longevo, se está demostrado, no murió mártir, aunque sí que sufrió martirio, pero no murió de él, fue exiliado, etc. ¿Y por qué ese pretendido evangelio tan espiritualista y tan diferente? Este es el esotérico, el que tiene claves ocultas. Justo lo contrario. Está, en cierto modo, muchos lo ven como el evangelio más antinóstico que puede haber, porque precisamente va a la raíz. Comienza de manera curiosa hablando del logos, de la palabra, que se hace carne, como expresa en Juan 1,14. Se hace carne, la palabra se hace carne, el logos. Eso era muy, muy de la tradición platónica, que tendía a este idealismo, pero él dice, sí, el logos se hizo carne, ¿vale? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, no da lugar a dudas. Esta afirmación contrarresta al docetismo, que es una variante del gnosticismo, como ya hemos visto, que negaba la auténtica encarnación de Cristo. Y luego todos los testimonios de la divinidad de Cristo, cuando dice que preexiste, sobre todo en el prólogo, que es como, una vez hice una especie de programa, y pretendía hacer una serie de programas que hablaban sobre, o sea, la Biblia paso a paso, pero bueno, me quedé a medio gas. Y dije, vamos a empezar. Y empezar por el Génesis, y al principio digo, empezaremos por el auténtico inicio de todo, que es el prólogo del Evangelio de San Juan. Al principio, porque el Génesis empieza al principio tal y habla de la creación, pero el Evangelio de San Juan se remonta y al principio estaba el verbo y el verbo era Dios, o sea, va más atrás. O sea, el auténtico principio de toda esta historia divina estaría en el prefacio, en el prólogo del Evangelio de Juan. Y hace énfasis en la divinidad de Cristo. Y que luego es hombre y se encarna, etcétera, etcétera. Luego, a diferencia del gnosticismo, que proponía una forma de conocimiento secreto, accesible solo a unos pocos iniciados, el Evangelio de Juan presenta una revelación abierta y accesible sobre Dios y su salvación. Se promueve que la salvación está disponible para todos aquellos que creen en Jesucristo, expresamente. Juan 3,16. A mí no me gusta mucho dar Juan 3,16 porque
parece que es una serie de números, pero bueno, miradlo por si veis. Y luego, evidentemente, bueno, que hace énfasis en la relación de Jesús con el Padre y todas estas cosas. Vemos que este pretendido, y hay más cosas, pero no quiero agotarlas, que este pretendido evangelio así como más espiritual y más no es, que sí que es espiritual, como lo son todos, pero no es el evangelio gnóstico, la iglesia juánica, el no sé qué, no sé cuántos, el más elevado, no, dijo no. Realmente Juan lo que estaba defendiendo la ortodoxia en el campo en donde se le estaba atacando. Y bueno, cosa curiosa, la Eucaristía no narra pues eso, la creación de la Eucaristía en la Santa Cena, pero en el discurso eucarístico dice, porque mi carne, porque el pan es mi verdadera carne, yo soy el verdadero alimento y me comeréis, ¿no? Es que, perdona, ¿sabes cuál es el discurso digo, no? Cuando la mitad de los apóstoles, sí, después de la multiplicación de los panes, van todos, se le siguen, y en un momento dado él empieza a decir, yo me voy, pero me comeréis y me comeréis y me comeréis mi cuerpo y beberéis mi sangre. Y curiosamente el verbo que usa para decir me comeréis dice me masticaréis. O sea, deja claro que, en fin, cosas que el gnóstico le chocaría mucho. Vamos, simplemente quería dejar claro que a veces la tentación esta que tiene, como a veces que parece que Juan es más elevado, pues no. Ya digo, no narra la creación de la Eucaristía, pero es que sí narra un discurso eucarístico previo donde deja bien claro que el pan es auténtico alimento y que le vamos a comer de verdad. Es misterioso y entonces la mayoría de los discípulos lo dejan. Se van todos y entonces le dice a los discípulos, ¿me vais a dejar vosotros? Entonces, cuando Pedro dice, ¿dónde vamos a ir? Y entonces dice, todo seguro. Y entonces dice, hay uno que me va a traicionar, etcétera, etcétera. Bueno, hemos hecho un rapidísimo repaso de todas, de todo el ambiente. Es que he ido por lo malo, porque estamos siguiendo la senda de la serpiente, no por lo bueno, ¿eh? Estamos viendo las cosas malas y entonces he puesto más énfasis en lo malo, ¿no? Las desviaciones que vienen desde el principio, también las desviaciones morales, ¿eh? Y luego, paralelamente, está el tema de los judíos. En esta época, en el año 70 y pico, y aquí creo que vas a intervenir pronto, ¿qué ocurre? En el año 70 y pocos, no me acuerdo si 74 o así, ocurre el cerco a Jerusalén y la destrucción del templo. Y esto es una hecatombe para el mundo de la religión judía. Esto está previsto está predicho en una profecía de Jesús. La profecía de Jesús tiene una parte que es inmediata y otra parte que es más escatológica, por decirlo de una manera. La inmediata era que había previsto que el templo iba a ser destruido y iba a ser hollado Jerusalén por fuerzas externas, etcétera, etcétera. Y efectivamente es una hecatombe porque los judíos en su religión tenían que ofrecer sacrificios y solo lo podían ofrecer en el templo. Y una vez destruido el templo ya no pueden ofrecer sacrificios. Y aquí ocurren varias cosas. Que es que los judíos huyen y luego tú abunda en esto, que siempre han habido como dos corrientes dentro del pueblo elegido. Una que seguía en el libro de la cábala al progresismo, dice hay una cábala inicial, una tradición inicial buena que viene de Dios y otra que pronto se fue desviando. Y esa siempre ha estado en lucha, en pugna, y esa cábala paralela, que era la de los fariseos, contra los que luchaba Jesús, la de la mayoría de los fariseos, también habían fariseos que seguían otras, más, es la que acaba triunfando. Y es la que entiende un Mesías político y es la que de la que Jesús dice, vosotros tenéis la sabiduría, pero os la guardáis para vosotros y descamináis a la gente. Y si realmente hubieses seguido la sabiduría, me hubieses seguido a mí, etcétera, etcétera, pero ellos seguían RQR. Sin embargo, había, como tú mismo has apuntado en otros programas, había entre esta clase
los escribas y los fariseos había algunos que seguían la auténtica tradición, ¿no? Y entonces se daban cuenta que Jesús, ojo, que puede que sea el auténtico profeta. Bueno, la cuestión es que después de la diáspora que hay, después de la destrucción de Jerusalén, el grupo que se llama el gato al agua son los fariseos. Con lo cual, a partir de ese momento, no sé si al 100%, al 90%, al 80%, no lo sé, pero la corriente mayoritaria del judaísmo es un judaísmo farisaico. Y que tiene una fuerte base en el Talmud, que antes me has corregido, no sé por qué, lo había puesto en la Edad Media, el Talmud viene de antes. El Talmud es una especie de puesta en escrito, de una ley oral que va desgranando todos los preceptos. Eso que decía Jesús, con vuestras tradiciones habéis desvirtuado la ley. Efectivamente, tenían, bueno, según escuelas, pues como 365 preceptos, 400, 500, claro, es un galimatías todo aquello, ¿no? ¿Cuántos pasos se pueden andar en sábado? ¿Cuántos? Unas cosas tremendas, ¿no? Bueno, pues este es el judaísmo que predominante, que hasta el día de hoy está en el pueblo judío. La mayoría de los rabinos se adhieren a esto. Y aquí quiero hacer un inciso sobre las Sagradas Escrituras. Y tiene algo que ver con muchas de las denominaciones, por decirlo así, protestantes. Y es que los primeros cristianos admitían las Sagradas Escrituras como palabra de Dios. ¿Y qué Sagradas Escrituras admitían? Pues en una traducción que habían hecho los sabios judíos de Alejandría, que es la Septuaginta o versión de los 70, que los judíos normalmente las admitían sin problemas, y es a las que citan una y otra vez los apóstoles, las cartas de San Pedro, de San Pablo, de Santiago, en todas partes se cita esta Biblia, que mayoritariamente estaba escrita en griego. Alejandría es una ciudad helénica y es la versión de los 70. ¿Pero qué ocurrió después del Éxodo? Pues que hubo hacia el año 90 después de Cristo, hubo una especie de concilio, llaman concilio, pero no es un concilio oficial, en que se reunieron todos estos grandes sabios, ya digo, de raíz farisaica, y decidieron hacer el canon. Y en el canon eliminaron muchos de esos libros que se dan por bueno en la versión de los 70. Bien, por ejemplo, pues no sé, la Sirácide, el libro de la sabiduría, etcétera, etcétera. Los Macabeos, Daniel y Esther también quitan algunos. No vamos a hablar del criterio que usaron, pero curiosamente, algunos de estos protestantes que invocan a la primitiva cristiandad como la fuente de su legitimidad, que luego la Iglesia católica o la ortodoxa, porque en esto van de la mano, en fin, era lo mismo en aquella época, lo desvirtuaron y tal. Por lo tanto, nos vamos a las fuentes. En el anterior capítulo no de esta serie, sino en el anterior capítulo de Primum Grados, en que hablamos así como de pasada de los adventistas y dijimos que eran judaizantes, alguien se ha enfadado. Pues sí, son judaizantes. Y muchos caen en eso. Y tan judaizantes son que no admiten el canon pues, de ortodoxos y católicos, entre otros. Hay más que los tienen, porque dicen que no se ajusta al canon original de los judíos. Pues resulta que el canon original de los judíos, que tanto les gusta, es de después de Cristo y se hizo expresamente para diferenciarse de los cristianos y eliminar lo que ellos consideraban impurezas que podían desvirtuar esa visión suya. O sea, que en el fondo están yendo contra los primeros cristianos, pero como muchos nacen de la ignorancia, y esos son los libros deuterocanónicos. Dime. Puedo decir una cosa, no Sí. es tanto el tema de la pureza, sino lo que intentaron hacer los fariseos era eliminar aquellas referencias bíblicas que daban la razón o que preconfiguraban un Mesías que se ajustaba más a la visión de Cristo. Bueno, eso. sí, tú lo has dicho mejor. Bueno, y este es el panorama que hay en las postrimerías del Imperio Romano. No vamos a entrar en cosas políticas. A lo mejor alguien ya se ha dormido porque solo he hablado yo y he tenido poco de diálogo. Y, oye, y entonces aquí en el esquema que yo hice, que te he mandado, había un puntito y
de una cosa curiosa que algunos se pondrán contentos, y es que cuando el Imperio Romano cae y llegan los bárbaros, que eran muy bárbaros, como bien dice el nombre, perdona que no haga precisiones históricas para no liarnos, pero los patricios romanos, la élite, algunos se refugian en unas lagunas, en unas marismas que hay en la desembocadura del río Po, ¿verdad? Y ahí hace una ciudad de palafitos, estas ciudades de... Corrígeme si me equivoco, porque tú lo tienes más controlado del tema. Los palafitos, que siempre los hemos estudiado en prehistoria, cuando éramos pequeños, que eran esas habitáculos que hacían los hombres primitivos con cuatro troncos elevados sobre zonas pantanosas. Bueno, poco más o menos, huyendo de los bárbaros, algunos de estos patricios se refugiaron en esa zona pantanosa que tenía, bueno, era una zona un poco precaria, pero tenía una gran ventaja de que eran inexpugnables hasta cierto punto, porque los barcos no podían navegar por una marisma, o sea, y un ejército no podía entrar la embestida de un ejército era bastante difícil, en una zona donde vas con el agua hasta la cintura o hasta la rodilla incluso, no sé, no es en el sitio. Y ahí es el origen de la ciudad de Venecia. Ya digo, al principio una ciudad de palafitos mal hechos, pero que pronto acabó siendo una ciudad. El Véneto es la región donde está Venecia. Y dice, hombre, si el Véneto y la ciudad se llama Venecia, lógico, ha recibido el nombre de la ciudad. No, es al revés. El Véneto tenía otras capitales históricas que habían sido arrasadas por los bárbaros y con el tiempo, pues esa ciudad se llamó Venecia, pero es al revés. Digamos que el entorno le ha dado nombre a la ciudad. Luego esa ciudad fue un poquito más allá de los pantanos y tomó más tierra firme y amplió pero el núcleo está ahí. Y ahí, yo creo que ahí podías hablarnos quizás de los inicios de Venecia y de estos patricios y de la nobleza negra veneciana. Yo no sé si a estas alturas ya estaba configurada o se configuró más tarde en la Edad Media. Bueno, es que has tocado tantos temas, yo me los estaba aquí apuntando, pero es que quería volver atrás, pero ahora ya es imposible. Vuelve atrás si quieres. No, porque sería cargarnos el programa. Pero bueno, nada, pues vamos a Venecia. Oye, Venecia se forma porque cae la ciudad de Aquileia, que está donde hoy sería la zona de Padova, y los supervivientes de la derrota de Aquileia se refugian donde saben que hay unos pescadores que tienen unas casitas que están en las marismas que los bárbaros no conocen y que los refugiados, los pescadores que consiguen llegar, saben por qué canales meterse con barcos de bajo calado y se refugian ahí. No es tanto el hecho que las familias aristocráticas se metieran, sino que lo que quedó del Imperio Romano, básicamente pagano, sí que pudo sobrevivir dentro de las marismas de Venecia. Bueno, me estás rectificando, pero haces bien. No. A ver, la historia de Venecia, Ricardo, si alguien viene aquí y sabe algo más que yo, pues me puede tirar por el suelo porque es muy compleja. Es una historia muy compleja. La cuestión es que es, como tú has dicho, es una zona inexpugnable, absolutamente. No hay ejército de infantería que pueda desembarcar en esas marismas. Ni tampoco, y como las islas son pequeñas, tampoco habría posibilidad, habría que ocuparlas una a una. Por lo tanto, ofrecía una capacidad de crecimiento y de refugio brutal. Al final, vamos a decir lo que acabó siendo Venecia. Venecia acabó siendo una ciudad-estado de esclavistas, de mercaderes de esclavos y de prestamistas. No es nada más que eso. Yo no sé exactamente la razón por la cual, pero sí que se sabe hoy en día pues que el conocimiento gnóstico o los remanentes de conocimiento gnóstico que quedaban dentro del Imperio Romano, que claro, evidentemente no pudieron refugiarse en los monasterios en los que se conservó el saber durante la Baja Edad Media. No se pudieron conservar, la Alta Edad Media, no se pudieron. Y se perdieron. Y al perderse solo quedó Venecia, donde pudo resurgir, trasplantarse la planta del gnosticismo y resurgir. Entonces, yo ya iría al siglo XVI, cuando aparece el famoso personaje de Paolo Sarpi, Vale. el gran veneciano, el sacerdote
católico. Doble salto mortal hasta el siglo, desde el siglo V hasta el... Pero no, perfecto. No, es que el caso No tiene por qué ser cronológico la cosa. no aporta nada más. Sí, podríamos hablar de la cruz. A ver, vamos a ver por qué cae el Imperio Bizantino. Vamos a hablar de Venecia. ¿Por qué decimos que es la senda de la serpiente? ¿Por qué cae el Imperio, por ejemplo, ortodoxo bizantino? ¿Por qué? Pues porque la Cuarta Cruzada, dirigida por venecianos, expugnan el reino de Bizancio y se lo cargan. No fueron los turcos, fueron ellos. ¿Por qué? Pues porque son comerciantes y son usureros. No es un reino de conciencia, es un reino material, de dinero. Has dicho cosas interesantísimas, muy interesantes, el hecho de que el gnosticismo desprecia la materia. Hay una traslación hoy aquí, en España, en Cataluña, una traslación de los herederos de los bogomiles y los herederos de los cátaros, que son gnósticos y que promueven determinadas agendas que para nosotros son aberrantes a nivel moral, son amorales, pero para ellos no, porque la materia es impura. Y como hay dos dioses, el dios del espíritu y el dios de la materia, pues bueno, ¿qué pasa? El del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento. Es que decía alguna de las herejías, digo. Eso. Sí, pero bueno, tú digo, también lo has comentado antes, lo has comentado. El demiurgo es lo que ellos identifican con Dios, pero que es un Dios creador que no tiene ni idea, es como una máquina, un motor inmóvil que va creando vida. Entonces hay otro Dios, que es el Dios que pone orden a este desorden que está creando este Dios burro que no tiene ni idea, pero que es creador. Entonces está el gran arquitecto del universo, que están en la masonería, aunque se enfaden los masones y pues ya pueden chirriar los dientes. El gran arquitecto del universo es Lucifer. Es un dios lógico que pone orden a esta creación ilógica. Entonces, porque nos hemos remontado ya más atrás, incluso de Venecia habla de Venecia, tómatelo con calma, aunque saltes etapas, bueno, porque tampoco tiene por qué ser esto una cosa cronológica. Yo he entrado muy académicamente, cosa que no acostumbro a hacer, o sea, que vamos a darle vidilla a esto. No pasa nada, tenemos una hora por delante y hasta donde llegamos. Y si hace falta, pues cuarto capítulo, quinto, sexto y hasta 20. Para entender qué es Venecia, lo van a entender los oyentes, tus oyentes muy rápido, tus seguidores muy rápido. Venecia hoy es Suiza. ¿Es así? ¿Qué es Suiza? Un lugar inexpugnable. Nadie se ha atrevido a entrar ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra Franco-Prusiana, ni siquiera Hitler se atrevió a acercarse a sus fronteras. ¿Por qué? Porque los amos del mundo viven ahí. Es así, digámoslo de esta manera. De ahí han salido teorías rarísimas, teólogos rarísimos como Hans Küng, que empieza muy bien pero que acaba muy mal. Sí, la parafernalia, lo que está adornado es muy bueno, pero si rascas dices, los grandes bancos, las grandes empresas, las grandes multinacionales, en fin, las multinacionales no son más que templarios modernos, pero sin moralidad ni nada. Pues Suiza hoy es Venecia. Venecia en esa época era lo que hacía hoy Suiza. Y de Suiza parten todos los intentos. ¿De Venecia? Perdón, de Venecia, disculpa. Después han sido de Venecia, la Revolución Francesa, que nadie se olvide que Necker era suizo, el banquero que después se hace con las finanzas. Pero bueno, eso sería otro tema. La cuestión es que de Venecia parten todas las operaciones de inteligencia y todas las operaciones teológicas para cambiar el orden moral de Europa. Paolo Sarpi es el precursor del protestantismo. Y es así. Y a quien le guste bien y a quien no también. ¿Quién es Paolo Sarpi? Bueno, Paolo Sarpi es un sacerdote católico, pero anticatólico. Una cosa curiosísima. Tú rascas un poco en su vida y dices, pero que este hombre vive una contradicción permanente. O sea, odia la religión católica, pero es un sacerdote católico. Y se consagró él, y iba a decir sus seguidores, pero yo diría que más bien sus maestros, a crear operaciones de largo alcance para llegar a provocar cismas en la religión católica. Yo no digo que sea más buena ni más mala, pero lo intentó y lo hizo. Es él el líder ideológico de la nobleza negra veneciana, el que lleva la operación de largo alcance.
a veces, yo tengo un amigo que me dice que a veces en los programas, bueno, yo creo que exagero un poco, eh, echamos carnaza y no acabamos, o sacamos tema y no los acabamos de concluir. Vamos a ir por partes. Siglo XVI, Paolo Sarpi. ¿Qué es lo que hizo Paolo Sarpi concretamente? A ver, estaba aquí. Bueno, pues a través de sus obras de divulgación, fue un O sea, teólogo, vale. introduce ¿cómo lo llamas tú? La herejía. Mm, Rompe el corpus ideológico, rompe lo que ha sido una discusión a nivel teológico. La palabra no sé si es amable, sino respetable, pues se puede discrepar de todo. Se puede ser católico y decir, oiga, yo esto, por ejemplo, me estoy inventando de la Santísima Trinidad, pues vamos a discutirlo porque no lo acabo de ver bien. Eso sería un diálogo, pero es que él no hace un diálogo. Él entra, tiene una inteligencia brutal y la utiliza como un cuchillo para cortar. Y con ujú. esta inteligencia, pues lo que provoca e intenta provocar es la duda y a través de la duda intenta provocar la escisión, Paolo Sarpi. O sea, rematar, es que tengo aquí papeles de él, claro, sería larguísimo de contar. ¿Qué época Eh, estamos hablando? pues mira, él nació en el año 1552 y murió en el año 1623, por lo tanto, a los 71 años. Fue, digámoslo de alguna manera, el embajador no oficial de Venecia en la corte del Papa. Estuvo muchos años estudiando en la Universidad de Padua formándose y bueno, pues sus obras destilan una voluntad de buscar eso, una escisión en la Iglesia Católica. ¿En qué sentido? Pues en el sentido protestante, ni más ni menos que este. Fue atacado, o sea, el Papa no se quedó de brazos cruzados y lo reconoció como una amenaza existencial y de hecho intentaron matarlo sicarios enviados del Vaticano. Es así y hay que contarlo. Sobrevivió y a través de colaboradores suyos y de también sus discípulos se instaló una parte de esta nobleza negra veneciana en Inglaterra, donde creó otra república marítima de esclavistas y de usureros. Y también Y hay hay que que coste decir, bien. quizás habría que decir que la creó ¿en qué siglo creó esto? Él es del 1550, siglo Bueno, pues ya, XVI. claro, es que hay que entender que la República de Venecia se había quedado sin negocio, porque al abrirse el Atlántico, por las conquistas, por la descubrimiento de América, de los españoles y la nueva ruta bueno, de las especies, de los portugueses, etcétera, etcétera, tenían que cambiar el marco. Y supongo que escogieron Inglaterra porque podía ser una potencia que les hiciese sombra, una potencia marítima, con mar, con acceso al mar Atlántico y todo esto, digo yo, ¿eh? Una talasocracia, como Mm. ellos. Es la Con una tras talasocracia contra la telurocracia. Sí, sí, sí. Que luego fue más teorizada por John Dee, que ya hablamos en un programa, siempre salió, pero bueno. ¿Eh? Es que vamos a ver, el problema que hay hoy en día es que no ha habido estudios serios, o al menos yo conozco unos cuantos, pero no son divulgativos. Hay un partido pro aristotetaliano, ya sé que a ti te gusta mucho, pero que nace, ya viene de antes, pero que tienen en Aristóteles un punto de partida. Este grupo de personas son Paolo Sarpi, son Lutero, son... ahora no me acuerdo el otro. Bueno, los banqueros, son este grupo de personas que siempre han intentado crear una realidad alternativa. Siempre. Yo creo que no ha sido en positivo. Básicamente lo han demostrado porque los lugares en donde han gobernado han acabado siendo imperios o repúblicas imperiales no regidas precisamente por ser un reino de conciencia, sino por ser un reino donde han acabado siendo familias que han introducido o si han vivido del tráfico de esclavos, de la usura, así de claro, y del tráfico de droga. Y alguien me va a decir, ¿no te estás pasando con lo del tráfico de droga? ¿De dónde salen las grandes familias aristocráticas británicas?
¿Dónde nacen? Sí, nacen en el Imperio Británico. Pero ¿dónde es cuando se hacen enormes, grandes y poderosas? Con las guerras del opio. Eso te iba a decir. Descubren que hay una manera de socavar un imperio sin tirar una bala, que es drogar a su juventud, anularlos. Esto sería lo que es la nobleza negra. La manera o sea, por donde ellos pasan, no buscan la conquista de la naturaleza por metro cuadrado. No, no es eso. Buscan la conquista del hombre. Y no es precisamente para liberarlo, es para esclavizarlo. Alguien me va a decir, bueno, pero es que dicen lo contrario. Vamos a ver, ¿qué quieres que te digan? Oiga, mira, llevo unos grilletes, somos un grupo de personas que tenemos un conocimiento arcano, altamente inteligentes y cualificados, y lo que venimos es a meterte el grillete en el cuello. Eso no lo compraría nadie. Pues tienen que hacer al revés. Ellos se venden como unos libertadores, pero es inversemblante. No vienen a liberarnos de nada. Inverosímil. Inverosímil, perdón. Vienen a liberarnos de lo que ellos quieren acabar para poderte poner la argolla a ti, que es lo que a ti te proporciona la libertad. O sea, donde tú veas que hay donde hay drogas, donde se busca la conquista de la mente, de la voluntad del ser humano, donde se nos está diciendo que la amoralidad es moralidad. Porque es así, claro. Ellos se ven capaces de corromper al ser humano material porque su religión, sus creencias, lo que nos vienen a decir es que como ya está corrompida, no pasa nada. Y eso se podría extrapolar a hoy. ¿Por qué ha habido una corrupción de la música? Absolutamente, cualquier persona puede verlo. Se coge y se mira la música en el siglo XIX, principios del siglo XX, y ve que hay un cambio en el año 1960. En los 60 hay un cambio, es la revolución musical producida a través del golpe de Estado que dan en los años 60 este grupo de personas, con la creación del Club de Roma, cuando te dicen con técnicas neomalthusianas que el ser humano es como una cucaracha. Tú donde ves que te están diciendo que lo que tienes que hacer es extinguirte, drogarte o abortarte, ahí están esta gente. Ya sé que no estamos afilando exactamente lo que es la nobleza negra, pero la nobleza negra en esencia es esto. No es nada más que esto. Es la conquista del ser humano. Es la destrucción de cualquier sociedad que se los oponga. Una de las sociedades que se les oponía, o sea, solo han sobrevivido, eso lo he dicho muchas veces, pues que es así, solo han sobrevivido las monarquías que se han supeditado al poder mundial. Váyase a decir la serpiente. Las que no se han supeditado al poder mundial han desaparecido. Curiosamente, todas eran monarquías católicas. Solo han sobrevivido. Y una ortodoxa. Bueno, y una ortodoxa, pero al fin y al cabo un ortodoxo es un católico de rito oriental, al menos desde mi punto de vista. O sea, solo nos distingue el pan de ácimo y la palabra filoloque. No hay nada más. El resto, vas a una misa ortodoxa, es cierto que cantan más, que puede durar más, menos, pero en esencia, teológicamente, no hay ninguna barrera para que no podamos entendernos con un ortodoxo. Curiosamente, en el Vaticano, y eso lo tengo que decir, aunque yo sea católico, pero hay que decirlo, por mucho que quieras a tu padre y a tu madre, niegan el diálogo interreligioso con aquellas iglesias con las que podríamos tener un diálogo. En cambio, están empecinados en mantener diálogos con personas con las que tú no puedes mantener un diálogo porque tus puntos de vista son tan alejados, tú no puedes coger al conde Drácula y que dialogue con una clínica de extracción de sangre, porque no va a haber diálogo. Te van a sacar la sangre. Ahora que lo dices, no pensaba ir por ahí, pero yo lo he notado. Yo no entiendo por qué se empeñan en caer bien a las iglesias protestantes, haciendo cambios en lo que sea, en la liturgia y tal, dicho por algunos, para hacerlo más accesible y tal. ¿Y por qué no te intentas hacerte más accesible y más simpático a las iglesias orientales?
Puede que Ricardo no vuelva a invitarme nunca más a ninguno de sus programas con lo que voy a decir ahora. Me da hasta miedo. Me está mirando y dice, a ver, ¿qué animalada vas a decir? No sé. Bueno, pues porque esta gente se ha introducido en algunos espacios de la Iglesia Católica y precisamente se ha introducido en lo que sería los dicasterios donde hay un diálogo religioso. Se los han hecho suyos. Eso no quiere decir que sean buenos o malos cristianos, pero que comparten esta visión. En los años 60 hay una penetración de la masonería dentro de la Iglesia Católica. No quiere decir que toda la Iglesia lo sea, pero es evidente que van a conquistar su enemigo. O sea, es una cosa que es de lógica. Ellos intentan plantar su bandera en el campo del enemigo y se infiltraron. Y han habido sacerdotes masones, obispos masones, y no hace falta que nos escandalicemos porque es así. Eso No, no quiere decir hace poco hubo un caso curioso, bueno, creo que hace un año, un sacerdote católico francés que se supo que era miembro de la masonería y le dieron a elegir o sacerdote o masón. Y eligió ser masón. Pero es la puntita del iceberg, ya lo sé. Y además un sacerdote. Hay cosas más altas. Y ¿por se qué sabe. mataron a Juan Pablo I? No, es que no le mataron, se murió, sí, sí. Como se dice en catalán, d'un cop de pota de conill. Sí, de un golpe de pata de conejo se murió. A ver, Juan Pablo I tenía una particularidad. Era una persona, era un gran sacerdote. Por cierto, era obispo de Venecia. Era un gran sacerdote y un gran teólogo y una persona que convertía a la gente. Y siendo obispo de Venecia, convirtió a al último miembro de una de las familias de impresores de las planchas masónicas. Este hombre le pasaba, cuando había una reunión, el hombre pues le pasaba las planchas masónicas para que pudiera comprobar la infiltración real de la masonería dentro de la Iglesia Católica. Oh, sorpresa, pues, cuando nombraron papa a Juan Pablo I, que él no lo esperaba, de hecho había dado órdenes de tener su coche preparado porque se quería ir corriendo a su casa de Venecia, cuando lo nombraron, ese hombre se puso muy nervioso y decidió mandarle en un sobre el contenido de la infiltración de la masonería de las planchas masónicas. Cuando él murió, encontraron en su mesita precisamente este sobre. Vivió 33 días. Bien, otra cosa muy curiosa, que coincide con el grado 33 de la masonería, que es más alto, o al menos más alto que se dice. Hay otro que llega hasta el 72. Y hay otra anécdota curiosa de Juan Pablo I, y tiene que ver con los venecianos, y tiene que ver con todo lo que estamos diciendo. Nicodemo de San Petersburgo, ¿Quién es este? obispo de la Iglesia Ortodoxa, ¿Mm? fue a visitar al Papa a Juan Pablo I, para establecer un diálogo. Católicos ortodoxos con católicos romanos. Ellos se llaman católicos ortodoxos ellos mismos. Bueno, pues le trajeron un café a los dos. Pero Nicodemo se confundió y cogió el café del Papa. Cayó muerto. Le cogió un ataque de corazón fulminante. Ese hombre lo querían matar a Juan Pablo I y se lo cargaron. Eso está claro. Y después Juan Pablo II, Karol Wojtyła, que fue un árbitro se lo pone en el lado de los conservadores, pero no es cierto. Él no era un obispo conservador, era un obispo que estaba como árbitro entre los dos. Pues tuvo muy claro lo que le habían hecho a Juan Pablo I y se guardó mucho de cometer los errores que cometió Juan Pablo I. De hecho, cuando iba a morir Jean Villot, secretario de Estado, es decir, el número 2 del Vaticano, cardenal Jean Villot, pidió confesarse con Juan Pablo II y le confesó que él era masón y le pidió perdón y arrepentimiento. Jean Villot era el secretario de Estado de Juan Pablo I. Claro que lo mataron. Claro que lo mataron. Son los mismos, son los herederos de Paolo Sarpi, son los herederos de los venecianos, son los que hoy están en Suiza, son los herederos de Hans King, estos que buscan un diálogo interreligioso. Si tú tienes una verdad, si tú crees que tienes una verdad, que tienes un tesoro, lo dialogas, vas a pactar. A ver, no, es tesoro, pero va a ser medio tesoro. Vamos a ver quién tiene tesoro. No,
lo haces. No pensaba que fuese Claro. por aquí el programa, pero pero es verdad. Yo siempre lo he pensado y dices: "Hombre, pues es que yo no hay cosas que yo, voy en la misma línea que tú, que yo no las entiendo, algunos planteamientos, ¿no?". Dices que tienes que Bueno, dialogar. Hay como un pero ya en todos los aspectos, no solo en el religioso, parece que todo es relativo, todo es dialogable. El diálogo, hablando se entiende la gente, pero lo dicen en un sentido de que si hablamos, 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 llegaremos al consenso. Y como decía Juan Manuel de Prada, que dice, creo que definía el consenso como el lugar común de la gente sin principios, o es algo así. así. Es así porque si tú tienes una verdad, tú estás a la izquierda y tienes una verdad, tú estás a la derecha y tienes una verdad, o crees que es un tesoro, que para ti es un tesoro, ¿cómo caramba lo vas a desguazar para llegar a una verdad intermedia? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué caramba es? No, lo que haces es lo proclamas con respeto. No hace falta hacer daño a nadie. Otra cosa que también es cierto es que a veces tú puedes pensar que tienes la verdad, pero dices, ostras, el otro en esto me da sopa con ondas. Yo qué sé, puede ocurrir, ¿no? Y, "No, mira, yo se me ocurre, por salvar un poco la situación, digo, bueno, mira, yo en esto tengo la verdad, pero bueno, en algunos aspectos estos señores lo viven mejor aún sin tener toda la verdad, o no sé, se me ocurre, ¿eh? Que hay gente que lo interpreta así. No sé si me he explicado bien, pero bueno. Sí, te has explicado, sí. Bueno, pero hemos dicho lo que era la serpiente. La serpiente mutó en Venecia y de Venecia, de la laguna de Venecia, y realizó determinadas operaciones de larga distancia. Lo consiguió en el Reino Unido. Les costó 200 años, pero lo consiguieron. Tuvieron que esperarse que muriera el rey Jacobo, siglo Bueno, XVII. hay quien dice que es una labor de ingeniería social, de la buena, porque Lo costó es. desarraigar las costumbres del pueblo británico. Aquella anécdota que he oído varias veces y a mí me gusta repetir de Chesterton, que le gustaba que le enterrasen bien hondo, porque ahí estaban los auténticos ingleses. Eh, Porque era consciente que había una nueva tradición, una nueva nobleza que sustituyó la antigua, a buena parte de la antigua, que buena parte de la antigua nobleza seguía siendo católica, a pesar de todo y de forma secreta, y la nueva nobleza que vino a raíz pues eso, de todo el rollito este de Enrique VIII y luego de Isabel, pues claro, tenía un interés enorme en que no volviese el catolicismo. ¿Por qué? Porque hay, un, hay una serie que se llama, de estas de casas inglesas, de mayordomos y tal, que se llama Downton Abbey. Que la casa, porque la casa se llama Downton Abbey, abadía. Muchas de estas grandes casas solariegas británicas son en realidad, están sobre las posesiones de los antiguos monasterios, etcétera, etcétera. Claro, todo eso crea una serie de intereses que, bueno, pero ya nos estamos dando un salto en el tiempo, pero volvamos atrás, volvamos a las noblezas negras y venecianas, y crees que ya se ha acabado, pues pasamos a otro tema. Bueno, sí, o yo he acabado. Simplemente decir que hay un paralelismo o ya hay una concordancia en algunos aspectos básicos de mínimos entre la nobleza negra, entre los bogomiles, entre los cátaros. Y me vais a decir, hombre, pero son muy heterogéneas, cada una tiene una manera de pensar. Al final tienen un mínimo común denominador, que es que el enemigo, su enemigo es el mismo. Y básicamente buscan lo mismo. Hoy hemos llegado hasta aquí, ¿eh? O sea, para mí, en Cataluña, en España han triunfado, sobre todo dentro de España, en Cataluña, han triunfado los bogomiles y los cátaros. Eso está clarísimo. O sea, han Sí, sí. conseguido. Di, No, no, Ricardo, si te parece bien, porque en el esquema tocaban hablar de la Edad Media y entre otras casos había que hablar de los bogomiles, de los cátaros. Si te parece, ya llevamos casi una hora, ya voy anunciando que en el próximo programa hablaremos de la Edad Media y hablaremos de bogomiles y de cátaros, que cronológicamente primero van los bogomiles y luego los cátaros, pero es que parece que están calcados unos de otros en muchas de sus, bueno, pero los bogomiles vienen de Bulgaria. Y los cátaros, bueno, en sur de Francia, en los Pirineos, bueno, en toda esa zona. Bueno, ya está, ¿eh? Simplemente esa apreciación, porque ya estamos casi en la hora. Yo creo que sería bueno cortar todo el esquema que teníamos preparado. No hemos llegado ni a una cuarta parte, pero bueno, eso forma parte del espectáculo, ¿no?
Ya quiero hacer un programa más largo, sería, si quieres decir, no, acaba con lo que quieras decir. No. Hagamos el próximo programa con Edad Media, me parece perfecto. Sí, vale, perfecto, pues nada. Y luego otro con la Edad Moderna y luego ya llegaremos a la actualidad. ¿Mm? Bueno, aquí lo hemos cortado, por este tema da para mucho. Llevamos 59, 39, 59, 40, una hora, como siempre. Y bueno, os esperamos pronto en el siguiente programa, bueno, pronto, o cuando toque, a lo mejor puede ser de aquí un mes, de la senda de la serpiente, y entre medio pues haremos otros, que tenemos por ahí medio apalabrados, ¿verdad? Tenemos un tal Julio César por ahí en ciernes. Y luego pues, la Edad Media, los bogomiles, bueno, todas estas cosas. Y ya luego saltamos a la Edad Moderna y aparecerán por ahí, ¿cómo se llaman esto? Witzpaudeste, ¿cómo se llama? En Baviera. Ah, White Spout. Es que siempre, yo lo olvidamos siempre escrito. Cortamos ya, que si no nos vamos a volver locos y vamos a empezar a decir tonterías. Que las diremos en su debido momento. Bueno, pues si os ha gustado, poned un me gusta. Hasta pronto.